Hola amigas, mi nombre es Esther y estáis en el canal de Esther y su mundo de crochet. Mirad, hoy vamos a realizar esta maravillosa blusa y voy a empezar por decir que tenemos que agradecerle a Rania. Rania Skordulova, algo así, pondré su nombre por ahí porque es un nombre que a mí no me sale. Es una chica que trabaja para ella misma. Nos conocemos desde hace años porque hace también muchas labores mías y comparte mi grupo. Y vi esta blusa, me encantó. Y la he hecho para mí, pero la he llamado y le he dicho, oye Rania, ¿hay algún problema? La estoy haciendo para mí porque me ha gustado mucho. ¿Hay algún problema que dé la clase? Y me dijo, yo, Esther, encantada y agradecida. Así que, Rania, un beso muy gordo y muchas gracias por parte de todas las que están viendo este vídeo, porque es una blusa preciosa. Empezamos, mirar, cuellos diferentes. Os va a encantar este tipo de cuello. Yo no lo había visto nunca, de hecho se lo vi a ella y me llamó la atención. Punto facilísimo del jersey, un punto diferente que solo lleva 2 vueltas. Y luego este rematito final, que le da un estilazo a la blusa. Y sobre todo que está hecho de una forma que parece que llevamos un jersey encima de otro, me parece espectacular. Material utilizado, os lo voy a dejar en la descripción. Y el ganchillo que he utilizado yo es de un 4,5. Os pido un favor a todas siempre antes de empezar los vídeos, ver el vídeo de principio a fin. Tomar apuntes y os va a ser mucho más fácil de seguir. Y os traigo un montón de trucos que no conocéis. De hecho, el primero que os voy a dar ahora mismito, hay vídeos de 20 minutos y os lo voy a explicar en un solo minuto para que veáis lo sencillo que es. Vamos a por ello. Comenzamos. Bueno, amigas, como va a ser un top-down que va a ir de arriba hacia abajo y vamos a hacer como un canesú, vamos a daros los datos de cómo vamos a hacer o sacar números para el canesú. Paso número 1. El número de cadenetas inicial tiene que ser el tamaño de nuestra cabeza, ¿vale? Eso como mínimo, recordar que nos tiene que entrar por la cabeza. Así que una talla adulta, lo podéis hacer para niño o para quien queráis, ¿vale? Para cualquier talla. Pero bueno, la cabeza de un adulto es de 53 centímetros. Así que, ¿qué hacemos? Dar cadenetas hasta tener 53 centímetros. En mi caso, y digo en mi caso, porque todo el mundo apretamos más o menos, en mi caso me han dado 80 puntos, ¿vale? Lo contamos. Y a partir de aquí vamos a ver cómo sacamos el canesú. Esto es muy sencillo. Quedaros con esta regla que es así de sencillito, explicado en un minuto. Cojo esos 80 puntos y los divido entre 5. Bien, este resultado me da 16 puntos. Otra cosa importante es que vamos a trabajar con números pares, ¿ok? Vale. Estos 16 puntos que me han dado directamente son para los hombros. Vale, ¿cómo sacamos el delantero y la espalda? Pues igual de sencillo. En este caso, cogemos los 80 puntos y los dividimos entre 2. En este caso me dan 40. Para sacar el cuerpo, lo único que tenemos que hacer es a estos 40 restarle los 16. ¿Ok? A mí en mi caso, repito, en mi caso, 24 puntos. Y estos 24 puntos son para la espalda, por ejemplo, ¿vale? ¿Cómo hacemos esto? Recordar par y par. ¿Cómo hacemos esto? Pues mirar, espalda, 24 puntos. Delantero, 24 puntos. Hombro, 16 puntos. Hombro, 16 puntos. Pero a esto le vamos a hacer otra cuñita más, otro dato. Vamos a añadirle aquí un punto, aquí un punto, aquí un punto y aquí un punto. Hemos añadido 1, 2, 3, 4. Si en un principio tenía 80 puntos, vamos a dar una cadeneta de 84 puntos para comenzar. ¿Ok? Vale, me diréis, Esther, claro, a ti te ha dado exacto. Vamos a poner otro ejemplo para que veáis que es así de sencillo. Mi contorno de cadenetas es de 38 puntos. Un número raro, ¿vale? 38 puntos. Si yo 38 puntos, ¿ok? Otra vez 38 lo divido entre 5, me da 7,6. Yo no puedo tener 7,6. Y además he dicho que tiene que ser par. Podría decir, lo dejo en 7, no, pero tiene que ser par. Así que el hombro me va a medir 8 puntos el hombro. ¿Ok? Vamos allá. 38 lo volvemos a dividir entre 2. Y en este caso me da 19 puntos. Si yo a 19 puntos le resto estos 8, me dan 11 puntos.
pero hemos dicho que tienen que ser pares, así que tenemos la opción de hacer 10 o de hacer 12. ¿Ok? Aquí en este caso pondríamos para la espalda 10 o 12 puntos y para los hombros 8, ¿vale? Es sencillo, ¿verdad? Pues venga, vamos a comenzar dando las cadenetas que os hayan salido para los 53 centímetros. Bueno, amigas, ya tenemos los datos para empezar, ¿vale? Recordar, pues depende lo que os dé. Aquí antes, claro, ahora que iba a hacerlo, recordar, si yo para la cabeza tengo 80 puntos, luego le sumo 4. Así que si tengo 38, también le sumo 4, ¿vale? Que van a ser para las esquinas. Bueno, pues vamos con el ejemplo, este mismo de aquí. Bien, para comenzar. ¿Qué vamos a hacer? Pues empezar dando esas 84 cadenetas. Pero vamos con truquito. Bien, os voy a dar un truco para que no se os gire nunca la cadeneta a la hora de empezar. Bueno, pues yo voy a comenzar otra cosa. Yo tejo muy flojito. Cuanto más flojito tejemos, menos material gastamos, menos nos pesa la prenda y más se adapta a nuestro cuerpo. Bien, yo ahí lo dejo. Y lo digo para que lo sepáis, porque hay veces que os digo, yo he comprado este material y me ha sobrado esto y hay gente que me dice, pues yo voy por la mitad y ya no me llega. Bueno, yo tejo flojo, ¿vale, chicas? Y además quedan más bonitos los jerseys. Bueno, que comenzamos. Vamos allá. Vamos a comenzar dando cadenetas. Mirad, yo voy a contar hasta 10. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 y 10. Para que a la hora de cerrar en redondo no se me gire la labor, vengo aquí a este primer punto que he dado, ¿ok? Vuelvo a meter el ganchillo por donde estoy trabajando y ahora sigo contando, ¿vale? Venga, vamos a contar hasta el número 11, 12, 13, 14... Venga, bueno, vamos a contar. Yo ya he dado los 84 puntos que necesito, 84 cadenetas. ¿Qué voy a hacer desde aquí directamente? Voy a pasarlo por este primer puntito que hice y de esta forma nuestra cadeneta queda completamente recta y no se gira. Ahora más cositas. Venga, chicas, vamos a coger un montón de marcadores en la mano porque vamos a trabajar con marcadores. Lo primero que os puedo decir es que vamos a comenzar desde una esquina, pero vamos a comenzar desde una esquina desde la mitad. Luego lo entenderéis, ¿vale? Mirad, voy a subir con 1, 2, 3 cadenetas, que sería el equivalente a un punto alto, y aquí voy a poner un marcador. Bueno, y cuando empecemos la vuelta, esta vuelta es simple de puntos altos, ¿bien? Cuando empecemos esta vuelta, dentro de ese mismo punto, desde donde hemos salido, desde aquí y aquí, que hemos cogido juntas, hago otro punto alto. Bien, esto para empezar las vueltas de puntos altos, apuntar. Ahora tenemos que dar 24 puntos altos, bien, nos quedamos aquí y yo tengo que dar 24 puntos altos. Pues venga, vamos a darlos. Venga, pues vamos allá. 1, flojito, 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 recordar. 1, 2, puntos altos simples, sin más, ¿vale? 2, 3, bueno, y ya tenemos aquí el puntito 24. ¿Ok? Venga. Antes hemos dicho que las esquinas dábamos un punto más. ¿Recordáis? Aquí un puntito de más. Entonces lo que voy a hacer aquí, en el siguiente punto va a ser la esquina. ¿Vale? Ese puntito es para la esquina. Dentro de ese punto voy a hacer, mirar, 1. Voy a hacer en el mismo punto otro. En este segundo que hago, le voy a poner un marcador porque va a ser el centro. 1, 2, y en ese mismo punto hago 3. ¿Ok? Ya tengo los 3 puntitos para la esquina, que van a ser los aumentos. Ahora que nos toca lateral, 16 puntos. Pues venga, vamos a dar 16 puntos. 1, 2. Bueno, y aquí vamos con el puntito 16. ¿Qué vamos a hacer otra vez? Pues una esquina. Venga, ¿qué hacemos en la esquina? Pues en la esquina, en el siguiente punto, hacemos un punto. Hacemos otro punto. Vamos 2 dentro del mismo punto. Le ponemos un marcador. 1 y 2 dentro del mismo punto y otra vez un tercero. ¿Ok? Dentro del mismo punto. Tenemos las 2 esquinitas. Pues venga, ahora empezamos otra vez a contar el siguiente lateral, que es de 24 puntos, ¿vale? Hacemos
24 puntos. Hacemos el aumento, ponemos marcador y hacemos los 16 puntos. Venga, chicas, vamos a por ello. Bueno, ya tengo mis últimos 15 puntos y 16. Y como veis, si hacéis desde el principio, como he hecho yo, como he cogido los puntos al principio para que no se enrede, lo tenemos recto. Bien. Bueno, tenemos 16. Se supone que hemos terminado la vuelta. Pero recordad, mirad, aquí en las esquinas dábamos 3 puntos. Bien, 3 puntos altos. Pero aquí al principio solo hicimos 2, que serían los 3 puntos altos y el punto alto. Entonces, para terminar la vuelta, dentro de ese mismo punto que solo tenemos 2, hacemos el tercero. ¿Ok? 3 puntos altos. Tenemos los 2 que hicimos al principio y este. Venga, estiramos aquí un poquito del hilo. Voy a quitar el marcador de 3 y simplemente lo que voy a hacer es aquí en la tercera cadeneta donde tenía el marcador, unirlo. Bueno, vamos a comenzar la segunda vuelta, ¿bien? Tener en cuenta que aquí tenemos 1, 2 y 3 puntos que son la esquina, ¿vale? Bueno, aquí quiero que estéis atentas al inicio de esta segunda vuelta. Mirad, voy a hacer 1, 2, 3 cadenetas. Aquí voy a poner un marcador, ¿bien? Ahora, de estos 3 puntos, 1, 2 y 3, este tercero corresponde a este lateral. Mirad, en este tercero de aquí, en este, es de este lateral. Y este de aquí, el primero de este lateral. El del centro es la esquina y el tercero de aquí es de este lateral. Así que en este primero voy a poner un marcador para luego no perdernos, ¿bien? Voy a echar hebra y mirar, este punto que acabo de marcar, voy a abrazarlo. Voy a hacer como un punto alto a relieve. Traigo hacia mí, pero atentas cómo vamos a hacer este punto, ¿vale? Voy a sacar primero una vez, luego 2 y luego 2. ¡Epa! Y luego 2. Venga, tenemos el centro. Este va a ser nuestro centro. Ahora vamos a hacer el dibujo central, el de los laterales. Bien, mirad, este punto es muy facilito. Vamos a hacer 2 puntos altos cerrados juntos. Voy al primero, traigo hacia mí, hago un punto alto sin terminar, echo hebra. Voy al siguiente, traigo hacia mí y hago un punto alto sin terminar. Paso por los 3. Y fijaros bien, yo he cogido este y este punto, ¿los veis? Este y este. Pues voy justo a la anterior, que en este caso serían las 3 cadenetas de inicio. Y ahí vuelvo a hacer un punto alto a relieve, trayendo hacia mí, pero sacando primero un punto, luego 2 puntos y luego 2 puntos, ¿vale? Repetimos, hacemos los 2 siguientes. Si no sabéis si habéis cogido el punto, tiráis así y dices, ay, sí, este ya lo he cogido, ¿ok? Los 2 siguientes. Pues venga, los 2 siguientes los cerramos juntos, un punto alto sin terminar, hebra, un punto alto sin terminar. Y ahora que tengo los 3 hilos, paso por todos. Y volvemos a hacer el relieve. Repito, ¿veis que este agujerito? El punto primero y el segundo, ¿verdad? Tengo este agujerito, pues cojo este punto, ¿ok? He hecho hebra, voy a este punto, traigo hacia mí, saco por una, ahora saco por 2 y saco por 2. Perfecto. Una vez más, ¿vale? Venga, hebra. Uy, este estará cogido, no estará cogido, ¿cuál me toca? Pues tiráis aquí y dices, ah, no, este está cogido, ¿vale? Pues estos 2, por si no lo veis, ¿vale? Venga, entonces los 2 siguientes, 2 puntos altos, cerrados juntos, echamos hebra y venimos. Si tengo aquí el agujerito y aquí el agujerito, cojo este de aquí, el anterior, ¿bien? Y ahora os quiero enseñar, traigo hacia mí, saco por 1, saco por 2 y saco por 2. Y mirad, no vais a tener pérdida, porque cada vez que vayáis a coger el punto a relieve, os daréis cuenta que uno está a relieve y otro normal. Uno a relieve, otro normal. Cuando volvamos a hacer, el punto a relieve tiene que estar aquí, porque uno nos queda libre, ¿vale? Así que es bastante sencillo. Bueno, voy a ir trabajando hasta llegar con este puntito, hasta llegar al marcador. Fijaros bien. El último punto que vayamos a hacer siempre en los laterales siempre tiene que ser antes del marcador, ¿vale? Serían los 2 anteriores. Así que hago este sin terminar, el siguiente sin terminar, los cierro juntos. A ver, sacamos un poquito de lana. Echo hebra, voy al punto que me corresponde, traigo hacia mí, saco una vez, saco 2 y saco 3. ¿Ok? Mirad, otra cosa también que podéis hacer. Imaginaros, en la vuelta anterior hemos hecho 24 puntos, ahora tenemos que tener 26. ¿Cómo podéis contarlo?
No contéis este que tiene el marcador. Contad los relieves. 2, 4, 6, 8, 10, 12, ¿ok? Si en la vuelta anterior teníamos 24, ahora tendremos que tener 26. Bien, para que os hagáis una idea. Venga, así de esta forma diréis, ¿dónde me he equivocado? ¿Dónde no? ¿Dónde he metido la pata? ¿Voy bien? ¿Ok? Bueno, ¿qué hacemos en la esquina? Aquí en la esquina yo tengo que tener 3 puntos. Entonces voy a hacer lo siguiente. Voy a echar hebra. Como veis aquí, este relieve está cogido. Pues voy a hacer un relieve en el siguiente. Saco por 1, saco por 2 y saco por 2. Bien. Ahora, donde tengo el marcador, voy a hacer un punto alto. Bien, ya tengo 2 puntos de aumento. De 1 he hecho 2. Ahora, vuelvo a echar hebra. Como he cogido este punto, ahora voy a coger este. Así que traigo aquí, traigo hacia mí. Saco por 1, saco por 2 y saco por 3. De un punto he hecho 3. Así que este marcador de estos 3, que era relieve, punto y relieve, en el punto le ponemos el marcador, que luego será nuestro centro para a la hora de poner, por ejemplo, los 3 puntos altos que nos corresponden la siguiente vuelta, irían aquí. Bien, venga, pues ahora seguimos. Y repito, este punto está cogido, tiro aquí, digo, uy, sí está cogido, pues ¿qué hacemos? Voy al siguiente, traigo hacia mí, no lo termino, voy al siguiente, traigo hacia mí, no lo termino, paso por todo. Y ya esto es cuestión de repetir. Echo hebra y voy al puntito anterior a este. ¿Ok? Saco por 1, saco por 2 y saco por 3. Mirad, un detalle que os voy a dar. Aquí este y este punto van seguidos. En el centro no tenemos puntos. ¿Ok? Bueno, chicas, habéis visto cómo se empieza, cómo se hacen los laterales y las esquinas. Pues ahora, seguir vosotras con el lateral. Hacer la esquina, hacéis el otro lateral, hacéis la esquina y hacemos este lateral. Ya sabéis hacerlo porque os lo acabo de explicar. Venga, vamos a continuar. Bueno, amigas, hemos aprendido cómo se hace el principio de la vuelta 2 y la esquina y cómo se trabaja el dibujo. Hemos hecho la otra esquina, el dibujo, la otra esquina y ahora volvemos. Quiero que esto lo tengáis bien en cuenta. Como os he explicado, poner siempre este marcador aquí. Siempre, ¿bien? Siempre. Porque si no, os saldrán dudas de si os faltan puntos o no, ¿vale? Y tenemos que recordar que este es el último punto del lateral, aunque lo hayamos cogido antes por el relieve, ¿vale? Así que aquí nos queda todavía un puntito. ¿Ok? Hacemos nuestro punto, hacemos el relieve, bien. Pero para terminar esta vuelta, igual que nos pasaba en la vuelta anterior, aquí de un punto solo sacamos 2, todavía nos queda un punto. Pues para terminar la vuelta y añadirle ese punto, en este puntito que nos ha quedado aquí, ¿veis? Aquí tenemos el relieve, en este puntito que me ha quedado aquí, vuelvo a hacer un relieve. Y ahora sí, uno aquí arriba, donde tengo el marcador. ¿Ok? Venga, creo que lo he dejado clarito. Sabéis cómo se empieza, sabéis cómo se hacen las esquinas, sabéis cómo se hace el dibujo. Eso sí, seguir el paso a paso, ¿vale? Al principio os puede resultar complicado porque no lo entendéis, pero seguro que ya para la siguiente vuelta que hagamos de este dibujo ya lo sabéis hacer. ¿En qué consiste tejer este canesú? Pues en dar en una vuelta de puntos altos igual que la he hecho al principio y otra vuelta de puntos a relieve igual que hemos hecho ahora. Vale, más cositas. Si queréis contar, por ejemplo, de aquí a aquí, ¿cuántos puntos? Mirad, yo en esta ocasión os estoy dando unos números, pero yo, por ejemplo, he hecho 18 puntos aquí, ¿vale? Pues ahora tengo que tener 20. No, aquí he dado 12. Pues ahora tengo que tener 14. Bien. Pues mirad, este es nuestro centro, así que no vamos a contar ni este ni este. Así que, mirad, ponéis un marcador aquí. ¿Ok? Este y este no los contamos, tenemos el marcador. Pues nada. En el otro lado lo mismo, los dos que están al lado no los contamos, ponéis un marcador aquí. Bien, para saber si os habéis equivocado, por si os quedan dudas. Y a partir de aquí contáis 2, 4, 6, 8, 10, 12, 14. Para mí exacto, que yo os he hecho trampita porque no quería hacer el canesú entero con tantos números. Bien, pero bueno, esto es lo que hay, esto es repetir. ¿Hasta dónde? Pues hasta que tengamos el tamaño adecuado para darle forma y sacarle lo que es el cuerpo y las mangas, ¿ok? Venga, vamos a por ello.
Es fácil, no os agobiéis, que es muy fácil. Bueno, amigas, una vez de que tenemos lo que es el ancho que necesitemos, ¿vale? ¿Cómo saberlo? Pues aquí en la esquinita, donde es el lado corto, que sería el brazo, ¿verdad? Pues lo ponemos aquí con unos marcadores y nos lo probamos. Eso sí, es importante que todas terminemos en la vuelta donde cogemos el punto a relieve. Bien, bueno, yo ya tengo el ancho, así que ya sé que esta es la vuelta que quiero. Y ya he unido aquí la vuelta, ¿vale? Con un puntito deslizado. ¿Qué voy a hacer? Pues voy a unir el lado estrecho, ¿vale? Esto es la manga. Entonces, vengo aquí donde tengo el marcador y voy a coger desde aquí y también, o bueno, mismamente también, mirar, más fácil todavía. Desde aquí, vuelvo a pasar por donde tengo el marcador. Traigo aquí también donde tengo el marcador, ¿bien? Y lo que voy a hacer es pasar por los dos. Y de esta forma ya, lo que hago es unir los dos puntitos, ¿vale? Este con este. Como estamos en la vuelta de puntos altos, no hay ningún misterio. Voy a darme una vueltita entera, bien, dando punto sobre punto. Simplemente, pues he cogido este, ya voy al siguiente, ¿ok? Al siguiente, bien, al siguiente. Y vamos a ir trabajando. ¿Qué vamos a hacer cuando lleguemos al otro lado? Pues vamos a hacer completamente igual. Voy a coger el ganchillo, voy a pasarlo por aquí y por aquí para hacer el punto, ¿vale? Bueno, y vamos a dar toda la vuelta en puntos altos y ya vamos a ver cómo hacemos también la vuelta de punto a relieve. Bueno, amigas, una cosita que quiero hacer aquí una interjección antes de que continuéis es que quiero que os quede muy claro que esta primera vuelta que damos de unificación, la de puntos altos para continuar hacia abajo, siempre tienen que ser números pares, ¿vale? Si os da impares en ese mismo punto, hacéis otro punto alto. Siempre pares. Luego, cuando comencemos las mangas, haremos lo mismo. Cogeremos el punto desde aquí y daremos una vuelta de puntos altos para empezar la manga. Y recordad, siempre puntos pares, ¿ok? Venga, continuamos. Vamos a por la segunda vuelta del trabajo que vamos a realizar hacia la parte de abajo. Bueno, estamos terminando ya la vuelta de puntos altos. Antes empezábamos con 3 cadenetas, así que vengo a la tercera cadeneta y hago un puntito deslizado. A ver si me deja ganchillo. Perfecto. Bueno, chicas, a partir de ahora es siempre repetir lo mismo. Las vueltas altas, las vueltas de puntos altos, ya sabéis cómo se hace. ¿Cómo hacemos la de relieve? ¿Vale? Pues hacemos 1, 2 cadenetas, voy al siguiente punto, traigo hacia mí, no lo termino y ahora sí lo termino. En este marcador yo voy a poner, o sea, en este punto voy a poner un marcador. ¿Dónde hacemos el relieve? Pues donde tenemos el puntito, así que vamos a la parte de abajo y hacemos el punto a relieve, ¿ok? Voy al siguiente y hago lo mismo, 2 puntos cerrados juntos. Bien, he hecho hebra, vengo al que tengo aquí que no lo he cogido y desde aquí, mirad, aquí me he equivocado, ¿bien? Aquí lo que vamos a hacer es ir, en vez de a este, vamos a ir al de atrás, ¿ok? Al de atrás, a este de aquí. Bien, en vez de las 3 cadenetas, a este de aquí. Venga, pues lo hacemos ahí, ¿vale? Hemos corregido a tiempo, venga. Ahora sí, voy al siguiente, traigo hacia mí, voy al siguiente, solo paso una vez, paso por todas, echo hebra y ya sigo, bien, con el punto tal y como me corresponde. Cerramos la vuelta, ¿cómo? Con un punto deslizado, subimos con 3 cadenetas, ponemos marcador y punto sobre punto. Así de sencillito, no es difícil, ¿verdad? Pues nada, chicas, a trabajar, vamos a ello. Bueno, voy a repetiros cómo se cierran las vueltas del cruce. Bien, bueno, tenemos aquí 2 puntos. Es que este que hemos cogido, como lo hemos cogido hacia atrás, bien, hacia atrás, estamos en el primer punto. Así que hago este punto sin cerrar, hago el siguiente sin cerrar, ahora paso por todos y hago el punto a relieve, ¿vale? Pero que no os olvidéis de ese puntito, que aunque parezca que está cogido por este de aquí, es el último punto de la vuelta anterior, ¿ok? Y una vez que llegamos aquí, hacemos un punto deslizado y comenzamos de nuevo con las vueltas en puntos altos. Bueno, chicas, ya sabemos hacer esto y tenemos que ir trabajando hasta llegar a una altura, porque luego vamos a meterle este dibujito. Entonces,
¿Qué tenemos que saber? Lo primero, el largo que queremos de la blusa. Imaginaros que yo quiero de largo 60 centímetros, le voy a restar 20, más o menos de 18 a 20, que es lo que me mide a mí esto, ¿bien? Entre 18 y 20 centímetros, pues lo quiero de 60, le resto 20, pues voy trabajando hasta tener un largo de 40. Simplemente es restarle la cantidad de abajo, ¿vale? Pues quiero de 55 y le resto 20, pues hago 35, ¿ok? Venga, pues ya sabiendo esto, vamos a seguir trabajando y os explico cómo realizamos la parte de abajo. Bueno, amigas, hemos ido trabajando estas dos filas a repetir hasta un largo. Bueno, pues vamos a por ello. Nos vamos a parar para hacer el cambio ya de dibujo, nos paramos en la vuelta que lleva el relieve. Y ahora vamos a darle, epa, se me ha soltado, vamos a darle 2 vueltitas, ¿ok? Vamos a darle aquí 2 vueltitas, acabo esta que se me ha soltado. Cierro el puntito aquí con un punto deslizado y bueno, voy a darle alrededor, esto es muy sencillo, 2 vueltas de puntos bajos. Doy una cadeneta o hago un punto bajo, pongo el marcador y voy trabajando punto sobre punto hasta tener toda la vuelta. ¿Qué hacemos? Llegamos aquí, punto deslizado, cadeneta y otra vuelta de punto sobre punto en puntos bajos. Bien, y desde aquí hacemos el cambio de dibujo para la parte inferior. Vamos a ello. Bueno, amigas, yo he ido trabajando y he dado las 2 vueltas de punto bajo. Venga, nosotras antes, al principio, cuando hicimos la primera vuelta de puntos altos, fuimos contando los puntos altos porque tenían que ser pares, ¿vale? Yo ya lo tengo apuntado, pero si no lo habéis apuntado, pues nada. Desde aquí contáis, mirad qué fácil, 2, 4, 6, 8, 10. Contáis los puntos que tenéis a relieve y lo apuntamos en un papelito, ¿vale? Hay que hacer números. ¿Por qué? Pues porque el dibujo siguiente es de 11 puntos el dibujo, ¿vale? Así que vamos a hacerlo bien. Vamos a por ello. Contamos los puntitos y vamos a ver cómo lo hacemos. Venga, para que veáis que esto es muy fácil, vamos a hacerlo con 3 ejemplos al azar. O a una que le ha dado 112 puntos, tiene 112, otra tiene 89 puntos y otra 106 puntos. Bien. Bueno, nos dé lo que nos dé, lo que vamos a hacer es dividirlo entre 11 puntos, porque 11 puntos es el dibujo que tenemos que hacer. Así que estos, lo que nos haya dado, lo dividimos entre 11. Mirad, 112 entre 11 me da 10,1. Perfecto. 89 entre 11 me ha dado 8,09. Vale. Y por ejemplo, 106 entre 11 me ha dado 9,6. Yo no puedo hacer un dibujo que sea 8 dibujos, 0,9. No se puede. ¿Qué hacemos? Redondearlo. 10,1. Detrás de la comita, ¿ok? Tenemos un número menor de 5. Pues entonces yo voy a hacer 10 dibujos. Bien, lo redondeamos. 8,09. Vamos a hacerlo más cercano, ¿no? 8 dibujos. 9,6. Hombre, detrás de la coma el número siguiente es mayor a 5. Así que lo que vamos a hacer es al número siguiente. 10. Yo voy a hacer 10 dibujitos. Vale, ahora vamos a calcular los puntos. 10 dibujos por 11 puntos que tiene. En este caso, 110. 8 dibujos que tengo que hacer por 11. En este caso, 88. 10 dibujos, casualidad, por 11. ¿Ok? 110. Vale. ¿Qué pasa? Si yo aquí antes tenía 112 y ahora quiero hacer 110, ¿qué va a pasar? Que nos sobran 2 puntos, ¿vale? Menos 2. Esto es, ¿qué quiere decir menos 2? Que tenemos que hacer 2 disminuciones. Al siguiente. Antes tenía 89 puntos. Ahora tengo 88. ¿Qué pasa? Que tengo un punto menos. Así que, ¿qué voy a hacer? Una disminución. Perfecto. Antes tenía 106. Y ahora tengo 110. ¿Qué pasa? Que yo tengo que hacer 4 puntos más. De 106 a 110 tengo que hacer 4 puntos más. ¿Vale? Y si tengo que hacer 4 puntos más, tengo que hacer aumentos. ¿Ok? Así de sencillo. ¿Qué vamos a hacer? Poner marcadores. Que yo tengo que hacer 2, quitar 2 o sumar 2. Poner 4 o quitar 4. Le ponemos marcadores para que sea más fácil. ¿Ok? Pues venga, vamos a por ello.
Bueno, lo dicho, yo tengo que hacer 4 aumentos, pues más o menos, mirad, si tenéis que hacer 4, cogéis uno por aquí, otro por la otra mitad, tampoco es mucho misterio, otro por un lado y otro por otro, bien. ¿Qué tenéis que hacer 2? Pues lo mismo, uno aquí y otro aquí, ¿vale? Más o menos simplemente es desgranarlo. ¿Para qué? Para que no sea muy fácil luego saber si hemos dado o hemos quitado los puntos necesarios. Venga, yo voy a mover todos estos marcadores porque yo solo tengo que hacer 2 aumentos y como voy a empezar desde aquí, voy a ponerle aquí para que veáis cómo se hacen los aumentos o las disminuciones, ¿vale? Quito ya todos los marcadores. Y este también, que no me hace falta, y comenzamos. Venga, yo voy a hacer un aumento aquí y otro aumento aquí. Perdón, a mí me toca aumento-disminución. Me toca quitar 2 puntos, ¿bien? Así que yo voy a hacer disminución y disminución. Os explico cómo hacer la disminución y el aumento. Vamos a por ello. Bueno, en primer lugar, doblamos el jersey por la mitad y siempre desde una esquinita atamos el hilo. Mirad, amigas, ahora vamos a trabajar a relieve por detrás, ¿ok? Venga, pues yo, por ejemplo, desde este punto, lo que voy a hacer es traer el hilo. Vamos allá. Doblo desde este punto, traigo el hilo y digo, voy a coger desde aquí. Bueno, pues voy a irme aquí a la parte de atrás, ¿bien? Y voy a darle un nudito aquí. Bueno, esta primera vuelta lo único que vamos a hacer es dar puntos altos. Pero eso sí, cogidos a relieve por detrás. Pero esto es muy fácil, porque lo doblamos así, ¿ok? Y vamos trabajando por aquí. Bueno, yo tengo este puntito, ¿bien? Tengo este puntito donde voy a empezar. Lo cogemos así, lo traigo para mí. Recordemos, como son puntos altos, hacemos 1, 2 y 3 cadenetas. En esta tercera indicamos que es el principio y el fin de la labor. Venga, ¿y qué vamos a hacer? Pues simplemente voy al siguiente punto, he cogido este, pues voy al siguiente, bien, y hago el siguiente. Voy al siguiente y hago el siguiente. Esto es muy sencillito, simplemente puntos altos. Pero cuando llega el marcador, quiero explicaros cómo vamos a hacer el aumento o la disminución, dependiendo lo que tengamos que hacer. Bueno, voy al siguiente, hago un punto, voy al siguiente, hago un puntito, bien, y ya estoy en el marcador. Si tengo que hacer disminución, ¿qué hago? Bien, traigo el hilo, voy al primer punto, lo cojo, traigo hacia mí y solo paso una vez. Voy al siguiente, lo traigo, lo cojo, traigo hacia mí, solo paso una vez y cierro. Esto es una disminución. Yo aquí pondría un marcador para acordarme luego que estos dos puntitos van juntos. Bien, es uno. Bien, venga, pues seguiríamos. Ahora os voy a explicar cómo haríamos el aumento. Vamos allá. Bueno, desde aquí. Lo dicho, seguimos trabajando en puntos altos. Al siguiente, un punto alto. Venga, un punto alto, ¿ok? Simplemente puntos altos. Y ahora imaginaros que yo tengo un marcador para hacer un aumento. Vengo aquí, en este punto hago un punto alto y como voy a hacer un aumento, en ese mismo punto, en el mismo, vuelvo a hacer un punto. ¿Ok? Y de esa forma he hecho 2 puntos dentro del mismo y acabo de realizar un aumento. Bien, pues hacemos bien las cuentas, ponemos los marcadores y nos acordamos de hacer aumento o disminución, lo que toque. Venga, damos toda la vuelta. Bueno, terminamos nuestra primera vueltita de puntos altos. Bien, venimos aquí al primer puntito, retiramos el marcador y hacemos un punto deslizado. Bueno, amigas, a partir de ahora vamos a hacer un dibujo que, como os he dicho, es de 11 vueltitas o así, 11, sí. Bueno, atentas, tenemos varias... Bueno, tenemos unido ya con el puntito deslizado, así que estiro un poquito del hilo. Bien, hecho hebra y comenzamos a trabajar, ¿ok? Van a ser puntos a relieve por delante. Cojo el primer punto a relieve por delante y aquí le voy a poner un marcador para no perderme en la siguiente vuelta. Venga, pues comenzamos. He hecho un punto a relieve y voy a hacer un segundo punto a relieve. Tengo 2 puntos a relieve. Ahora voy a hacer 3 puntos normales. Voy al siguiente punto, hago un punto normal, 1.
en el siguiente hago otro punto normal, 2, y en el siguiente un puntito normal, 3. Bueno, yo aquí tengo la disminución, ¿vale? Yo le he puesto un marcador, pero bueno, creo que se ve bastante bien que esto es un punto, esto es otro, bien, y esto es otro. Voy a quitar el marcador. Bueno, ahora atentas, ¿ok? Voy a echar 2 hebras. Voy a saltarme un punto y otro. Voy a ir al siguiente, ¿bien? Al siguiente punto y voy a hacerlo a relieve. Traigo hacia mí, pero quiero que estéis atentas para que esto no nos quede tenso. Primero voy a sacar por un hilo. Ahora voy a sacar por 2, ahora por 2 y ahora por 2. Ahora voy a hacer un punto normal. Fijaros, me he saltado un punto y otro, ¿ok? Pues bueno, lo que voy a hacer es venir al segundo y hacer un punto normal. Ahora, 2 hebras. Me salté este, pues voy a hacer también este que me he saltado. Bien, vengo aquí, traigo, saco una vez, saco por 2, saco por 2 y saco por 2. ¿Ok? Y ahora voy al siguiente punto, hago 1, 2 y 3 puntos normales y esto es lo que tenemos que repetir. 2 a relieve, 3 normales, el cruce y 3 normales y repetir, repetir hasta completar toda la vuelta. Venga, vamos a ello. Bueno, terminamos la vuelta número 1, mirad, después del cruce, los 3 puntos altos, venimos donde tenemos el marcador y aquí hacemos un puntito deslizado. Bueno, para la segunda vuelta también es facilito, ¿bien? Venga. Para empezar la vuelta hacemos como antes, estiramos un poquito, cogemos hebra y no veis que aquí tenemos un hilo, pues abrazamos así todo, ¿ok? Venga. Y volvemos a poner el marcador. Bueno, tenemos el primer punto alto, relieve, y el segundo, relieve. Esta vuelta es muy sencillo porque donde tengamos punto a relieve vamos a hacer a relieve y donde tenemos punto normal haremos punto normal. Así que estos 2 a relieve, los 3 siguientes son puntos normales, 1, 2 y 3. El siguiente es un punto a relieve, así que lo abrazamos, lo hacemos a relieve. El siguiente es un punto normal. El siguiente es un punto a relieve. Y ahora hacemos los 3 puntitos que son puntos normales. 1, 2 y 3. ¿Ok? Y volvemos a empezar. 2 puntos a relieve, 3 normales. 1 relieve, 1 normal, 1 relieve, 3 normales. Vamos a dar toda la vuelta. Bueno, amigas, terminamos la vuelta número 2 del dibujo, ¿vale? Siempre se empieza y se termina igual. Así que la última vez, bien, explicamos esta última vez y luego siempre es igual. Donde tenemos el marcador, hacemos un punto deslizado para cerrar, siempre. Y para empezar, tiramos del hilo, cogemos hebra, cogemos este hilo que hemos estirado y el punto, hacemos un punto alto a relieve, ponemos el marcador y siempre empezamos con 2, ¿vale? Mirad, es que os lo quiero hacer fácil porque es así de sencillo. Nuestro dibujo siempre va a ir a partir de ahora entre los puntos a relieve. Siempre tenemos 2 puntos a relieve y 2 puntos a relieve. Y en el centro dibujo. 2 puntos a relieve, 2 puntos a relieve y en el centro dibujo, ¿vale? Así que vamos a explicar justo lo que nos hace falta. El centro. Pues venga, vamos allá. Vuelta número 3. Comenzamos con 2 puntos normales. 1 y 2. Bien. Ahora voy a echar doble hilo. Me voy a saltar un punto, voy a ir al siguiente y hago un doble punto alto normal, pero a relieve. Bien. Hago uno. Bien. Doble hilo. Mirad. Aquí en el centro tenemos un punto normal. ¿Qué vamos a hacer ahora? Bien. Doble hilo. En ese punto voy a hacer un doble punto alto normal a relieve. En ese mismo punto voy a hacer un punto normal. Y en ese mismo punto voy a hacer un doble punto alto a relieve. ¿Ok? Dentro del mismo punto, los 3 puntos. Doble a relieve, punto y doble a relieve. Vuelvo a echar doble a relieve y aquí en el siguiente punto hago un doble a relieve. Ahora me salto un punto y hago los 2 últimos.
Bien. 1 y 2. Y simplemente a partir de ahora hacemos las dos puntos a relieve para llegar hasta el siguiente dibujo y repetir, ¿vale? Venga, pues vamos a ello. Bueno, hemos terminado la vuelta 1, 2, 3, bien, la hemos terminado y hemos empezado con los puntos a relieve. ¿Qué vamos a hacer entre los puntos a relieve y los puntos a relieve? ¿Ok? Venga, que es muy sencillito. En esta ocasión vamos a hacer primero un punto alto. Ahora, doble hilo, vamos directamente al primer punto a relieve que tenemos y hacemos un doble punto alto a relieve. Repetimos la operación, volvemos a echar hebra, en el segundo punto alto a relieve, doble punto alto a relieve. Bien, ahora aquí en el centro vamos a hacer lo siguiente, mirar, este es el doble punto alto a relieve que acabamos de coger. Venimos por aquí detrás y en ese mismo punto voy a hacer un punto alto. Bien, ahora justo en el centro otro punto alto y en el siguiente un punto alto, aunque sea a relieve voy a hacer un punto alto. Y ahora, doble hilo, donde tengo el punto a relieve, hago un doble punto alto a relieve, doble hilo, doble punto alto a relieve encima del punto a relieve, salto un punto y termino con un punto alto en el último punto. Y ya nos toca otra vez los dos puntitos a relieve. Mirad qué fácil. Pues venga, vamos a dar toda la vuelta. Bueno, vamos a por la vuelta número 5. Ya hemos comenzado con los dos puntitos a relieve. Esta vuelta es muy sencilla porque lo único que vamos a hacer entre relieve y relieve es hacer los puntos como se representan. El primero es un punto normal, hago un punto normal. El siguiente es a relieve, pues hago un punto alto a relieve. El siguiente es a relieve, pues un punto alto a relieve. En el centro tenemos tres puntos normales, pues hacemos uno, hacemos 2 y hacemos 3. Los dos puntos siguientes son a relieve. Cogemos hebra, hacemos el primero a relieve, cogemos hebra, hacemos el segundo a relieve y el último es un punto normal. Y ya nos encontramos con los dos puntos a relieve que separa cada dibujo. Bien, venga, damos toda la vuelta. Bueno, amigas, vamos a por la vuelta número 6. Mirad, la 6, la 7 y la 8 se hacen igual que esta quinta, ¿vale? Solo que en la sexta, aquí vamos a hacer una cosita diferente. Bueno, los puntos a relieve y comenzamos punto sobre punto. Tengo un punto alto, un punto alto. Tengo punto a relieve, punto a relieve. 1, tengo punto a relieve, punto a relieve. Bien, y aquí tengo 3 puntos altos. Lo suyo sería hacer 3, pero en la vuelta número 6 hacemos el primero un punto normal. En el segundo hacéis un garbancito. Podéis hacerlo como más os guste, ¿vale? Yo voy a hacer 5 puntos altos dentro del mismo punto. 1, 2, 3, 4 y 5. Bien. Ahora saco el ganchillo y cuento hacia atrás. 1, 2, 3, 4. Vengo aquí al quinto, meto el ganchillo y estiro del hilo. Este es el que más me gusta porque queda más gordito, ¿vale? Venga, este es el del centro. Voy al siguiente y tengo un punto alto. Ahora me tocan los dos puntos a relieve, 1 y 2, punto sobre punto, que es a relieve. Lo hago a relieve. Bien. A ver. Vamos a sacar un poquito más de hilo. Y ya para terminar el dibujo, un punto alto. Y volveríamos a empezar otra vez con los dos puntos a relieve. Bueno, mirad, amigas, la vuelta 7 y 8 es completamente igual. Punto normal, 2 a relieve. Y aquí en estos tres hago un punto normal y un punto normal, 2 a relieve y un punto alto. Bien, así que las 7 y las 8 también las doy por explicadas. Voy a ir avanzando hasta llegar a la vuelta número 9. Bueno, amigas, hemos hecho la vuelta número 6 donde era el garbancito y luego la 7 y la 8 es ir simplemente punto sobre punto. Bien, así que vamos a por la número 9. Venga, yo ya he comenzado. ¿Y qué vamos a hacer entre las rayas que nos separan el dibujo central? Venga, vamos allá. Primero vamos a hacer dos puntos altos normales. 1
y 2. ¿Bien? Ahora voy a echar doble hilo. Donde tengo el punto a relieve, aunque ya lo haya cogido, voy a hacer un doble punto a relieve. 1. Y voy al siguiente y hago lo mismo. 2 hilos, 2. Ahora me voy a saltar un puntito. De estos 3, el primero no lo hago. Voy a hacer solo el del centro. Bien, ya estamos en el centro. Y repetimos 2 hilos. Los 2 relieves los trabajamos con 2 dobles puntos a relieve. 1 y 2. Vamos allá. Y el segundo aquí. Bien. ¿Y ahora qué hacemos? Pues mirad, este ya lo he cogido, pero no importa. Voy a hacer aquí un punto alto. Bien. Y en el último punto, un punto alto. Ok, bueno, pues esta es la trama que tenemos que seguir durante toda la vuelta. Vamos a ello. Bueno, hemos terminado la 9 y estamos comenzando las 10. Hemos dado aquí los 2 puntos altos a relieve. ¿Qué vamos a hacer en el medio? Pues atentas. Primer punto, un punto normal. El segundo, un punto normal. Y el tercero, aunque es a relieve, voy a hacer un punto normal. Ahora, encima de este relieve, aunque ya lo he hecho, voy a hacer un doble punto. A relieve. Bien, doble punto a relieve. Ahora aquí atentas en el centro. Bien, venga. Voy a hacer un doble punto a relieve, pero no lo voy a terminar. Así que echo los 2 hilos, hago el relieve, traigo hacia mí. Saco una y saco 2 veces. Y lo dejo en espera. Aquí tenemos un punto normal en el centro. Pues echo hebra, traigo hacia mí y solo saco una vez. Y lo dejo en espera. Ahora echo 2 hilos. Voy al siguiente, traigo el hilo hacia mí, saco una y saco 2. ¿Ok? En este momento tengo 4 hilos encima del ganchillo y paso por todos. Bien, esto es lo que vamos a hacer en el centro. Ahora, doble punto. Tengo ir punto a relieve, pues hago un puntito a relieve. Bien, y vamos a terminar con 3 puntos altos. Solo que este primer punto que voy a hacerlo encima del punto a relieve. Aunque lo acabo de coger, voy a trabajar ahí un puntito alto. Voy a ir al siguiente punto, hago un punto alto. Y voy a ir al tercer punto y hago un punto alto. Bien, así que tenemos 3 puntos altos a relieve encima del relieve. Luego el relieve, el central y el relieve cerrados juntos. Punto al relieve y para terminar 3 puntos altos, recordando que el primero lo cogemos encima del punto a relieve. Ok, venga, pues vamos a dar toda la vueltita. Bueno, amigas, vamos a por la última vueltita y que en realidad es igual que la primera. Bien, venga, pues vamos allá. Vamos a empezar con 3 puntos altos. 1, 2 y 3. Bien, bueno, ahora vamos a hacer 2 hilos. Voy a saltarme un punto que sería este y este sería otro que hemos cerrado antes aquí 3 juntos, ¿verdad? Y me voy al siguiente. Vengo aquí, traigo el hilo y recordamos que para que esto no tire, saco primero por un hilo, luego saco por 2, luego saco por 3 y vuelvo a salir de 2 en 2, ¿bien? Venga, echo hebra. Aquí, donde tengo estos 3 puntos que se quedaban en 1, hago un puntito normal. Y ahora, para hacer el siguiente punto, pues hacemos igual que antes. Mirad, 2 hilos. Este que todavía me queda aquí por trabajar, este punto a relieve, lo cojo. Traigo hacia mí y repito, saco por un hilo. Ahora saco por 2, ahora saco por 2 y ahora saco por 2. ¿Ok? Y directamente trabajo los 3 puntos del final. 1, 2 y 3. ¿Ok? Y ya esto es ir trabajando los puntos que me corresponden. ¿Ok? Los 2 puntos a relieve. Amigas, esto es así de sencillo. Vamos a hacer una cosita, ¿bien? Voy a terminar esta vuelta y voy a empezar otra vuelta entera simplemente de puntos altos. No tiene nada que ver con relieves, simplemente puntos altos, ¿vale? Pues venga, vamos a ello. Bueno, amigas, como veréis, nuestro dibujo está terminado. ¿Que lo queréis dejar así? Pues igual le dais una vueltita más en punto bajo, ¿vale? Para que os quede igual un poquito más, no sé, terminado. Pero yo, como siempre, le doy otro girito y lo que voy a hacerle es una fenefa.
La fenefa que os voy a enseñar la vamos a hacer en la parte de abajo si queremos, en los puños y en el cuello. Bien, lleva esto. La fenefa es muy simple. Se compone de una vuelta de puntos altos, así de fácil, y la siguiente de puntos altos a relieve. Vamos a ello. Mirad, yo ya tengo la de puntos altos. Bien. Bueno, como la siguiente, si esta vuelta de puntos altos sería normal, cerraría aquí y listo. Pero no queremos dejar marcas. O menos marcas por lo menos. Así que como la siguiente va a ser a relieve por detrás, yo hago lo siguiente. Este es mi último punto, estiro del hilo. Vengo aquí a la tercera cadeneta donde subí y meto el ganchillo por la parte de atrás, en esa cadeneta. Bien, ahora cojo este hilo y lo traigo para acá. Vamos a ver, voy a quitar el marcador que molestan siempre. Venga. ¿Y ahora qué hacemos? Pues voy a trabajar puntos altos a relieve pero por detrás. Entonces, para hacer este primer punto, doy una cadeneta. Abrazo este punto por detrás, hago un punto bajo y subo con 2. Mirad, en esta segunda es donde pongo el marcador. Bien, para luego cuando termine, terminará ahí con un punto deslizado. Y a partir de ahora, como es punto a relieve por detrás, sin mayor misterio, cogemos hebra y vamos abrazando los puntos por detrás. Esto lo podéis hacer en punto alto, en punto medio, ¿vale? En el punto pues que más os guste, o incluso ponerle un poquito de vuestra imaginación e ir alternando. Bien, pues esto es así de sencillo. Cuando termine esta vuelta, ¿qué hago? Aquí un punto deslizado normal y hago otra vuelta de puntos altos normales. Termino como he hecho ahora y empiezo por la parte de atrás para hacer la relieve. Y eso será pues de darle el ancho que a vosotras más os guste. Ok, sencillo, ¿verdad? Bueno, el siguiente paso, después de haber hecho esto, es hacer la manga. Para hacer la manga ya no tiene ningún misterio. Hacemos la manga como hemos hecho antes el cuerpo. Empezamos desde aquí abajo y hacemos una vueltita de puntos altos. Eso sí, los tenemos que contar. Tienen que ser números pares. Y como yo voy a hacer disminuciones, pues también os voy a enseñar a hacer disminuciones. Venga, vamos a por ello. Bueno, yo la manga la voy a ir disminuyendo un poquito y os voy a enseñar cómo lo hago, ¿bien? Vale, paso número 1. Bueno, recordaros también que para terminar estas vueltas, las que son de relieve, hacemos en un punto que tenemos, en este punto hacemos un punto sin terminar, echamos hebra y este punto que cogemos al principio y siempre vamos para atrás es el que tenemos que coger, ¿vale? Así que cogemos aquí y ya cerramos los dos puntos y hacemos el puntito a relieve que nos corresponde. Bueno, ¿y dónde vamos? Pues directamente donde pusimos el marcador y hacemos un puntito deslizado. Os explico. Para hacer las disminuciones de las mangas, siempre vamos a hacerlas en la vuelta de puntos altos. Bien, yo la he hecho cada 4 vueltas, por ejemplo, en la vuelta 3, en la vuelta 7, en la vuelta 11, ¿vale? Venga, ¿qué es lo que he hecho? Pues primero 1, 2 cadenetas, me paro, voy al siguiente punto, traigo hacia mí y hago 1 y 2. Y esto es como si fuera una disminución. ¿Ok? A partir de aquí, lo único que voy a hacer es dar punto sobre punto hasta terminar la vuelta. Así que vamos haciéndolo y os explico. Oye, otra cosita, cuando hagáis las mangas, yo os recomiendo que hagáis un poquito del cuerpo para saber si es la medida que tenéis. Bien, y una vez de que estéis seguras de que el cuerpo está bien y no tenéis que soltar el canesú, empecéis por las mangas, porque si no esto luego pesa mucho, hay que darle muchos giros y el cuerpo nos pesa mucho. Bien, venga, pues nada, vamos a ello. Voy a ir haciendo la manga, o sea, esta vuelta de puntos altos hasta llegar al final. Bueno, amigas, a mí me falta el último punto para terminar la vuelta. Mirad lo que voy a hacer. Voy a echar hebra. Voy a ir a este punto, traigo hacia mí y solo paso por 2 hilos, ¿vale? Y ahora, a la hora de cerrar, me voy donde puse el marcador, traigo hacia mí y cierro. Y de esta forma he convertido estos 3 puntos en solo uno. Ok, mirad, ¿qué vamos a hacer ahora? Pues voy a dejar aquí el marcador para que veáis que estos 3 puntos son juntos. Voy a la siguiente vuelta, 1 y 2 cadenetas. Es este punto donde está el marcador. He hecho hebra, pues ¿qué hacemos? Ir al siguiente. Traigo hacia mí y aquí tenemos, bien, la disminución del punto a relieve. Y ahora, como tenemos que hacer el punto a relieve, nos tenemos que fijar en esto.
Este punto, estos 3 es 1 y vamos al anterior, así que hecho hebra, voy al punto anterior a este de aquí y es ahí donde hago el punto a relieve, ¿ok? Al punto anterior, de la vuelta anterior. Y ya nada, ponemos nuestro marcadorcito, quitamos todo este lío que hemos montado, ponemos aquí el marcador donde hemos hecho la disminución y seguimos trabajando tal y como nos corresponde. Bien, yo he hecho esto cada 4 vueltas, o sea, en la vuelta 5, en la vuelta 9 o en la vuelta 3, en la vuelta cada 4, ¿vale? Cada 4 vueltitas es lo que he realizado. Y creo que queda bastante cookie, así que si lo queréis hacer, ya sabéis cómo se hace. Venga, pues también vamos haciendo las 2 manguitas. Bueno, amigas, yo ya lo he terminado, me faltan esconder un par de hilitos, pero quería daros un par de detallitos. Bien, bueno, el cuello lo hacemos igual que hemos hecho abajo. Una vuelta de puntos altos y la siguiente a relieve, una de puntos altos y la siguiente a relieve. Tenemos 2 formas de empezar el cuello. Yo, por ejemplo, creo que la más bonita, la que mejor queda, es la opción que he usado yo, y es dar la primera vuelta sobre el cuello en punto a relieve por delante. Bien, porque de esta forma ya este dibujo me queda bonito. O lo doy como truco, y si no, pues empezar desde el punto alto, haciendo otra vuelta de puntos altos y haciendo la vuelta de relieve. Más cositas. Para las mangas. Las mangas las vamos a terminar en la vuelta de puntos altos, ¿bien? Y para hacer la vuelta de relieve, mi consejito, porque hemos intentado de todas formas, ¿no?, que esta línea de unión no se note, pero queráis o no, siempre se nota un poco. Entonces, dobláis la manga por la mitad, cortáis el hilo y a la hora de empezar con los relieves, hacéis la unión justo aquí, en la mitad, ¿vale? Y así pues se os notará menos. Pues nada, chicas, espero que os haya gustado muchísimo. Darle las gracias a Rania por dejarme que os lo explique, ya que os he dicho que el diseño es suyo, ¿ok? Lo que pasa, pues ella lo hace para su uso personal. No vende patrones ni nada, ella coge algo, le gusta y lo hace. Y pues darle mucho las gracias a Rania, de verdad, me ha encantado, queda precioso. Y bueno, si a ti también te ha gustado, pues ya sabes, déjame un like, comenta y sobre todo comparte para apoyarme y de esa forma que yo siga creando en YouTube de forma gratuita aquellas cosas que me gustan realizar para mí. Os mando un beso muy gordo y nos vemos pronto. ¡Chao!